Hola a todos y todas. Hoy en AEPSIS estamos aquí con Diana López, Diana Lozano López. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en orientación, en terapia sexual y de pareja por la Sociedad Sexológica de Madrid. Colabora y desarrolla su actividad profesional en el área clínica y formativa del Centro TAP y es la responsable del área de terapia sexual y pareja en el gabinete. Ujú. Diana, primero que todo, quería agradecerte tu colaboración en esta entrevista para divulgar temas sobre psicología. Muchas Ujú. gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros y a vosotras, claro, un placer. Y bueno, quería lanzarte la primera pregunta, que Ujú, sería, ¿qué es la educación sexual? ujú. Pues definir qué es la educación sexual no es complejo, pero a veces ayuda mucho empezar por qué no es la educación sexual. Al final es un constructo que lamentablemente tiene muchas connotaciones, muchos mitos asociados, es muy tabú a muchos niveles y creo que desmarcar primero lo que no es la educación sexual a veces ubica mucho, ¿no? A la hora de ver qué sí es. La educación sexual no es adoctrinamiento, que lamentablemente es una palabra que cada vez escuchamos más. La educación sexual no es prevención de riesgos y desde luego no únicamente, ¿no? No lo es. La educación sexual no es una fórmula que suponga un aliciente para que chicos y chicas tengan encuentros eróticos antes de lo que decidirían, sino al contrario, sabemos que es un proceso que les dota de herramientas, de información empíricamente validada, de trabajo a nivel de estrategias y actitudinal también, por supuesto, para que los chicos y las chicas puedan, por supuesto, tomar aquellas decisiones que consideran dentro de su sexualidad. Y aquí cada biografía es absolutamente única y desde ahí, bueno, pues tener la mejor vivencia posible a este nivel. Entonces, desde tu experiencia profesional, ¿por qué Uh-huh. es importante tener una educación sexual? Pues fíjate, lo primero que yo diría es porque es imposible no tenerla. Es decir, incluso cuando hay una ausencia de una educación sexual reglada, al final el mensaje que les está llegando a las personas que tendría sentido que la pudieran recibir es que la sexualidad es un tema diferente, la sexualidad es un tema del que no se habla, la sexualidad se trata de una forma distinta. Y evidentemente el hecho de dirigir nuestros esfuerzos en la dirección que queremos frente a dejar, porque hay una ausencia de educación en una dirección concreta, que chicos y chicas al final tengan, bueno, pues sus ideas preconcebidas, creo que siempre es algo positivo y sobre todo porque al final en la parte de la que quizá yo me ocupo mucho más ahora, que es la parte clínica, yo he hecho mucha educación sexual en mi recorrido profesional, primero efectivamente en aula, luego en diseño de proyectos, he hecho muchos talleres también, ¿no? Para familias, para papás y para mamás, y ahora estoy quizá más en la parte terapéutica. Una de las cosas que vemos que en general tienen en común las personas que acaban viniendo a consulta con alguna dificultad relacionada con la vivencia de su sexualidad es que no han recibido una adecuada educación sexual, y si no tenemos una estructura que se crea en los momentos más sensibles, no es que ya no se pueda hacer nada, siempre hay margen de maniobra, pero sabemos que probablemente esas personas se van a encontrar con situaciones para las que posiblemente no tengan, ¿no? La capacidad de gestión, que es justo de lo que se encarga la educación sexual. Ujú. Mm, ¿Cuáles son los retos que tiene ahora mismo la educación sexual? Uh-huh. Pues no tiene pocos retos. Yo diría que probablemente el primero de todos es la continuidad. Es decir, creo que es innegable que hay muchas iniciativas que están haciendo cosas tremendamente interesantes, pero no solo suelen ser sesiones descontextualizadas que algunos grupos, ¿no?, tienen la suerte de poder tener, pero que al final no se mantienen en el tiempo, que no se dan, ¿no?, con un recorrido transversal. Además, ¿no?, de esta parte de continuidad, yo diría que hay una parte importantísima, que es la coherencia con el modelo de sexualidad que queremos trasladar a chicos y chicas. Es decir, cuando hablábamos de que sí era la educación sexual y que no era,
una parte fundamental es que no es solo prevención de riesgos, pero muchas veces parece que es lo único que tenemos en la cabeza. Creo que un gran reto es ser coherentes con que no solo vamos a evitar embarazos no planificados, infecciones de transmisión genital, sino que lo que queremos es construir en positivo. Queremos que chicos y chicas se conozcan, queremos efectivamente que se acepten, queremos que sean capaces de tomar decisiones, las que fuera, efectivamente, que consideren que van a construir bienestar en el área de la sexualidad en el corto, medio y largo plazo. Y si el modelo de sexualidad que tenemos es reduccionista, es genitalizado, solo se basa en prácticas, no atiende a afectos, no atiende a la interacción efectivamente con otras personas, no atiende a la orientación o a la identidad, no vamos efectivamente a llegarles. Ahora, si contemplamos un modelo más amplio, más inclusivo, que recoja todas estas cuestiones, muy probablemente haremos una educación sexual no solo más coherente, sino de muchísima más calidad, que eso nos interesa. Pues sí, la verdad. Sí, sí. ¿Qué papel tiene la familia frente a los y las profesionales en la educación sexual? Fíjate, te decía antes que nosotras en el centro, ¿no? Incluso en mi propio caso concreto, en mi recorrido profesional, ha ido tocando muchos de los frentes, ¿no? Muchos de los vértices relacionados con la educación sexual y evidentemente las familias es uno. Lo primero que te diría es que generalmente a las familias, a los papás y a las mamás, este tema les suele dar mucho miedo, mucho vértigo, les suele agobiar enormemente y cuando esto ocurre en crianza, generalmente ocurre en dos fórmulas. O bien una sobreprotección, este tema tiene como un caliz completamente diferente a todos los demás, o bien un absoluto tabú. Y sabemos que ninguna de las dos fórmulas son buenas. La familia tiene un papel que es imposible que ningún otro agente de educación sexual tenga, que es la de transmisión de valores, que es la absoluta continuidad. Y por lo tanto yo creo que es importante que las familias se queden tranquilas frente a esta idea, ¿no? De que puede venir un profesional y decirles alguna barbaridad. Sabemos que los chicos y chicas viven en una sociedad que está absolutamente sexualizada. Sabemos que tienen información y lamentablemente acaban entendiendo y recogiendo la educación desde ahí de las redes sociales, de medios de comunicación masivos, incluso de la pornografía. Y es verdad que este es un tema muy controvertido porque hay iniciativas interesantísimas, no que les ponen porno a chicos y chicas, evidentemente no, pero que sí que les dan algo que es fundamental, que es un filtro crítico. Al final eso es la educación sexual, es un filtro, un prisma a través del cual ellos y ellas puedan mirar todo lo relativo a la sexualidad, entendiendo que, por ejemplo, lo que ven en la pornografía, y hay estudios que son, a mi juicio, aterradores, pero que dicen que el 80% de chicos y chicas de más de 11 años ya ha visto algo de porno. Pues qué importante que tengan la capacidad, efectivamente, de filtrar estos mensajes, que queramos o no queramos, incluso aunque intentemos protegerles enormemente, les van a llegar y que los filtren para entender efectivamente que ni es un modelo efectivamente a seguir, ni es el espejo en el que mirarse, ni es lo deseable, porque sabemos efectivamente que todas estas, no solo la pornografía, ¿no? Influencias, evidentemente, si se toman sin filtro ninguno, pueden construir unas ideas preconcebidas muy negativas y muy mitificadas que les lleven a vivir una sexualidad mucho más desadaptativa y mucho más disfuncional. Exacto, ya que van a ver pornografía, al menos que lo vean con conciencia y sabiendo lo que es verdad y lo que no. Incluso, fíjate, una de las cosas que siempre explicamos dentro de la educación sexual es que no podemos caer en la trampa de la prescripción, de decir esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que sentir, esto es lo que hay que desear, esta es la fórmula. Y por eso ponemos tanto el foco en la toma de decisiones individual. Al final sabemos que hay tantas sexualidades como personas, al final sabemos que hay tantas vivencias y biografías, efectivamente, como recorridos, como personas nuevamente, y por lo tanto al final la idea es que ese filtro les permita tomar sus decisiones. Sabemos que es mucho más probable que haya chicos y chicas que digan que no quieren ver porno, si saben lo que es, si saben que es legítimo decidir no verlo, si saben efectivamente que si les desagrada o les hace sentir mal, y esto es una máxima en sexualidad, pueden decir que no, que efectivamente si toda esa parte formativa, si toda esa parte de permisos, si toda esa parte, ¿no?, de posibles tomas de decisiones no la han contemplado en ningún espacio y justo se contempla en la educación sexual.
Vaya, estoy toda la entrevista así, en plan, ¿cuántas razones? Al final la sensación que tenemos es que cuando este es el planteamiento, todo tiene tanto sentido que desde luego nuestra experiencia es que cuando esto, por ejemplo, se les cuenta, ¿no? Y la pregunta última que me hacías tenía que ver con las familias, se les cuenta a los papás y a las mamás, ya no hay resistencias, ¿no? Muchas veces la sensación de que las familias no quieren colaborar, no están por la labor o son resistentes a algún nivel, tiene que ver en muchas ocasiones porque si la idea que tienen efectivamente es de ir a unos niños muy pequeños, efectivamente, hablarles de prácticas, entiendo que preocupe, pero claro, al final lo que hacemos es muchísimo más y siempre nos adaptamos, evidentemente, o deberíamos adaptarnos, ¿no? Al momento evolutivo donde están las personas con las que trabajamos, incluso entendiendo que la educación sexual no solo se da en la adolescencia, también se da en personas adultas, también se da en la infancia, o sea que todo esto evidentemente hay que recogerlo, pero desde luego desde un planteamiento muy coherente con todo lo que estamos hablando. Sí, yo creo que habría que hacer talleres para los padres, para que temas, ¿sabes? La mente un poco más abierta en ese tema, porque sí que he visto noticias de hay controversia con los padres para que profesionales hablen con los niños sobre educación sexual o más allá de poner el preservativo. Y hay una controversia, Ujú. casi más hablar con los padres para tranquilizarlos que otra cosa. Claro, es verdad que este es un tema que les interesa mucho, pero que lamentablemente en muchas ocasiones tienen tremendamente mitificado. Nuestra experiencia es que siempre que hemos hecho talleres de familias, de padres y de madres, que siempre que les hemos trasladado, ¿no? Cuál va a ser la metodología, los contenidos, los objetivos, acaban estando encantados, sobre todo porque evidentemente dejar esa parte de la educación y esa parte de la crianza sin hacer, sabemos que conduce a caminos que no interesan nada. Exactamente. Voy a seguir con las preguntas. ¿A partir de qué edad es adecuado comenzar el proceso de educación sexual? Pues fíjate, aquí te respondería casi, Sara, aludiendo nuevamente al modelo, al concepto de sexualidad. Si solo tenemos en la cabeza la prevención de riesgos, las prácticas genitalizadas, las prácticas eróticas, pues parece claro ver que cuando chicos y chicas empiezan a tener encuentros. Pero claro, hay evolutivas tan diferentes y sobre todo que cuando hacemos buena educación sexual no llegamos a posteriori, tiene sentido que nos adelantemos. Te pongo Exactamente. un ejemplo muy sencillo, la pubertad. Creo que todos los chicos y chicas de una edad tienen que saber qué puede pasar en la pubertad antes de que a cualquiera de ellos les venga cualquier cambio evolutivo. Imagínate el susto que puede tener una chica, una niña que tenga la primera menstruación si no sabe lo que es, ¿no? Entonces, este es un ejemplo quizá muy biologicista, pero sabemos que esto es aplicable a todo lo demás. Ahora, si nos vamos a ese concepto de sexualidad más amplio, que recoge efectivamente cuestiones que van mucho más allá de la genitalidad o de las prácticas, la respuesta es que se puede hacer, incluso que es interesante y positivo hacer educación sexual desde el principio, desde que los niños y las niñas son muy pequeñitos. No nos olvidemos que, por ejemplo, con niños y niñas, contenidos tan fundamentales como la prevención de los abusos sexuales. Ujú. Sabemos que hay un porcentaje altísimo de abusos sexuales que no se dan por parte de desconocidos, sino que se dan en los contextos familiares para chicos y chicas, para niños y niñas en este caso. Sabemos que empezar muy pronto a explicarles que su cuerpo es suyo, que nadie debería tocarles si ellos no dan su consentimiento o no les hace sentir bien. La idea de malos secretos, ¿no? El que chicos y chicas tengan claro que efectivamente, aunque pueda haber algún secreto, que ellos sientan que es avergonzante, la familia, efectivamente, los adultos de referencia, estamos para protegerlos y que lejos de enfadarnos, vamos a poner en marcha todos los mecanismos que sea necesario para ponerles a salvo. Es fundamental, pero también cómo niños y niñas pueden desarrollarse sin tener que ser rígidamente seguir caminos de los roles de género establecidos y, por supuesto, más allá, pubertad, cambios puberales, buen trato, todo lo que tenga que ver con nuestra vivencia como seres sexuados, como personas que tienen un sexo, se puede trabajar desde muy pronto, incluso mucho más allá de la adolescencia, ¿no? Y de la juventud. Hay talleres de educación sexual que son una pasada para personas efectivamente mayores. Y creo que al final la clave es cuando uno amplía el concepto de sexualidad, entiende con mucha más facilidad que acompañar en una área tan importante puede ser muy, muy, muy interesante y traer consecuencias muy, muy positivas.
Entonces, Diana, por lo que me estás diciendo, tendría que ser desde muy pequeñitos, ¿no? Ujú. Informarles. Siempre adaptado, por supuesto, a su evolutiva. Imagínate, no tendría ningún sentido, porque el equilibrio es adelantarnos un poquito a la vivencia que puedan tener, pero desde luego poder no hacerlo de una manera descontextualizada a la evolutiva. Por ejemplo, hay un contenido que se trabaja muy habitualmente en la adolescencia, ¿no? Que es cómo gestionar el consentimiento o incluso cómo manejar la presión de una posible pareja para hacer algo que no nos apetece hacer, ¿no? Esto además a las familias les suele dar un miedo absoluto, ¿no? Y tiene sentido porque quieren proteger a sus hijos e hijas. En ese sentido, si esto se lo contamos a chicos y chicas de 8 años, ¿no? Probablemente nos van a mirar extrañados, no van a entender nada, no van a entrar en la dinámica porque no encaja con la necesidad que tengan en esos momentos. Entonces tenemos que hacer un equilibrio, por supuesto, de adaptación evolutiva, pero no caer en la trampa de pensar son muy jóvenes, porque la idea es que tengan los recursos, ¿no? Entonces, este equilibrio siempre es el más delicado, pero bueno, tenemos mucha información y hay muchos estudios que nos hablan de evolutiva para poder adaptarnos. Claro que a veces se quiere proteger tanto que Uh-huh. quieres evitar esos temas, pero realmente son necesarios para aprender, claro. De hecho, hay estudios que a mí me parecen fundamentales que demuestran que no solo chicos y chicas no empiezan antes, efectivamente, a tener encuentros eróticos cuando reciben educación sexual. Sabemos que es al contrario, tienden a retrasar sus primeros encuentros, pero sobre todo, al margen de cuando lo hagan, lo que está absolutamente demostrado es que lo hacen de una manera más segura, más consciente, más conectada con recursos y con gestión interpersonal, que es justo lo que entiendo que nos interesa a todos como sociedad y bueno, pues en el caso de las familias, ¿no? Que es verdad que son un agente importante, más todavía. Sobre todo, claro. Y para finalizar, ¿cuál es el papel de la psicología en la educación sexual? Uh-huh. Pues desde luego yo diría que tiene un papel muy importante. Yo creo que los psicólogos y psicólogas sanitarios, ¿no? Los que nos hemos formado en psicología, a veces se nos olvida que somos uno de los agentes principales de educación para la salud. Y es verdad que no somos los únicos, ¿no? Tenemos los compañeros y compañeras de enfermería, pero no nos podemos olvidar que los psicólogos somos especialistas en cambio, especialistas efectivamente en muchas de las cuestiones más centrales que se trabajan en la educación sexual. Pensemos en las actitudes. Sabemos que muy probablemente, aunque los chicos y chicas puedan saber efectivamente que a través de la utilización del preservativo, si tienen encuentros, por ejemplo, con penetración, pueden evitar, ¿no? Algunas de las consecuencias negativas que a lo mejor no desean en ese momento. Si la información la tienen, pero no han trabajado las actitudes y piensan que el preservativo corta el rollo, que si lo proponen la otra persona va a pensar mal de ellos o de ellas, etcétera, 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 la información no va a valer. De hecho, sabemos que la información es necesaria, pero no es suficiente. El trabajo actitudinal, el trabajo de habilidades, el trabajo de herramientas y de recursos es fundamental y evidentemente creo que ahí los profesionales de la sexología tenemos mucho, mucho que decir. Acudir al psicólogo es muy importante. Y sobre todo, además, si nos metemos en la educación, acudirá mucha menos gente porque todo se hará mucho mejor, que también nos interesa. Pues sí. Pues Diana, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo y por darnos estas píldoras educativas sobre educación sexual que nos hacen falta. Y si quieres añadir algo más o decir dónde te pueden encontrar. Bueno, hay muchos espacios donde, como tú decías, ¿no? La psicología es importante. Yo trabajo ahora mismo como terapeuta y como gestora, ¿no? Encargada del área de sexualidad y pareja en Centro TAP, pero bueno, al final yo creo que esto es un trabajo donde todos y todas vamos arrimando el hombro y por suerte somos muchos y muchas los profesionales que estamos tratando de avanzar a este nivel.